Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. La frase tabú, altcoin season. ¿Tendremos algo parecido a lo que vivimos en el año 2021 este año en 2025? ¿Y cuáles serían los factores que realmente pueden hacer que las criptomonedas, quitando por supuesto Bitcoin, que yo creo que ha ido muy bien a lo largo de este año, y yo creo que volviendo al pasado un año, 2 años, nadie se imaginaba que Bitcoin estuviese en la zona de los $100.000, y yo creo que este es un acontecimiento histórico. Pero si nos vamos por otro lado, realmente en el aspecto de las altcoins hemos tenido un año muy decepcionante. Mucha gente ha tenido expectativas muy altas y por ahora no se están cumpliendo, así que mi pregunta es muy simple: ¿qué haría falta para tener realmente una altcoin season potente como lo que tuvimos en el año 2021? Y yo creo que la respuesta es sencilla, es Ethereum. Lo que vamos a ver en primer lugar en pantalla es una comparación, simplemente para que vosotros veáis la acción del precio que tenemos en Bitcoin frente a la acción del precio que tenemos en el oro, simplemente para que veamos que prácticamente desde lo que sería 2023 ambos se han comportado de una forma bastante parecida. Es una tontería realmente comparar Bitcoin con el oro porque en cuestión de porcentajes está claro que no se mueven de la misma forma. De hecho, Bitcoin desde el año 2023 lleva, pues una subida bastante importante en términos de porcentaje, y el oro, pues en cambio no lleva una subida tan fuerte. Pero como podemos comprobar en pantalla, los gráficos superpuestos, en azul veis a Bitcoin, en rosa estaríais viendo la acción del precio del oro, y realmente hemos tenido exactamente el mismo movimiento. De hecho, en la ruptura que Bitcoin tuvo prácticamente a finales de octubre más o menos del año pasado, 2024, como podéis bien ver que nos llevó desde los $70.000 hasta prácticamente los $108.000, ese movimiento también lo tuvo el oro. De hecho, el oro se mantuvo en un rango muy grande desde julio prácticamente hasta el año 2024, y estamos hablando de un rango que se mantuvo prácticamente durante un periodo de 4 años. El oro se estuvo moviendo prácticamente, porque además lo recuerdo de forma completamente de cabeza, más o menos desde los $2.000, $1.800, hasta prácticamente la parte baja del rango, 1.400, 1.500. La cuestión es que el oro tardó mucho tiempo en romper esa consolidación, pero finalmente lo pudo llegar a hacer, y como bien veis, desde esa consolidación ha tenido también una subida bastante fuerte. Y Bitcoin está dando exactamente el mismo movimiento que el oro. Pero aquí realmente a nosotros no nos preocupa tanto ni lo que está haciendo Bitcoin ni lo que está haciendo el oro. De hecho, incluso nosotros podríamos quitar directamente la gráfica del oro y poder comparar Bitcoin frente, por ejemplo, al SP500. Y como bien veréis, el SP500 también se ha movido de forma bastante similar. De hecho, simplemente si lo queremos comparar bien, pondríamos una escala de precios similar, y aquí veríais realmente el comportamiento. Mismo techo de mercado, mismo suelo de mercado, y desde entonces prácticamente hemos tenido dos gráficas muy parecidas. Pero si realmente nosotros comparásemos las altcoins, veréis que no ha sucedido todo de la misma forma, y aquí es cuando nosotros tenemos que empezar a desarrollar un poco mejor lo que está ocurriendo en el mercado. Pero antes de realmente comenzar con las altcoins, os quería explicar que en la bolsa tradicional, con las acciones, ha sucedido algo bastante parecido. Ha habido una subida del mercado. Hombre, por supuesto, el SP500 está en máximos históricos, el Nasdaq está en máximos históricos y el Dow Jones está en máximos históricos, al igual que puede ocurrir con el Russell. Pero realmente, si nosotros cogemos y desglosamos cada una de las acciones, veréis que no todas las acciones han llegado a máximos históricos, y no solamente eso, sino que incluso con el SP500 y Nasdaq en máximos, hay muchas acciones que han corregido más de un 50% desde sus máximos. Realmente lo que se está manteniendo en máximos históricos podrían ser acciones como las top 7, ¿no? Las tecnológicas, que entrarían Apple, Microsoft, Nvidia, Google, Amazon, Tesla y Meta. Son las 7 magníficas. Si nos fijamos, todas ellas a día de hoy se encuentran en máximos históricos, tal y como bien veis en pantalla. Veis que están todas prácticamente ahí arriba, ¿no? Meta, Tesla, etcétera, etcétera. Pero si nosotros cogemos y nos vamos a otras acciones, veréis que muchas de ellas no solamente es que se encuentren en una mega tendencia bajista, sino que se encuentran alejadas de sus máximos históricos una completa barbaridad. Intel, por ejemplo, Supermicro, tenemos muchas otras, Alibaba, simplemente en mercado chino también veréis que hay muchas de ellas que están ahora mismo más de un 50%
abajo. Acciones como por ejemplo Boeing no se acercan ni de coña a esos máximos históricos. Ford, por ejemplo, mirad ahora mismo qué tipo de tendencia tienen muchísimas acciones. PayPal, mirad dónde está el máximo histórico de PayPal. Estamos hablando que está en 313 y la acción está cotizando ahora mismo sobre los 70 y pico dólares. Y esto lo podríamos ver con una barbaridad, un montonazo de acciones en Estados Unidos. ¿Por qué os estoy enseñando esto? Simplemente podríamos irnos a AMD y veréis que AMD lleva una tendencia bajista extraordinaria desde que llegó a su máximo histórico sobre los 226 dólares. Ahora mismo AMD, que sería el principal competidor de inteligencia artificial y creación de chips, además de tarjetas gráficas en Estados Unidos, principal competidor de Nvidia, obviamente los números no se parecen en nada, pero es el principal competidor, también con muy buenos earnings, y lleva un retroceso prácticamente desde su máximo histórico de un 52% a día de hoy. Cosa que no tiene sentido porque el Nasdaq está actualmente situado muy cerquita de sus máximos históricos. Fijaos que estamos hablando únicamente de una corrección de un 2,8% desde all time high, pero es que nos serviría prácticamente mirar Nvidia, que durante estos últimos días ha estado en máximos históricos. De hecho, lleva actualmente un pequeño retroceso de un 12-13%, también pues por el lío que hubo con DeepSeek, aranceles en Estados Unidos y demás. ¿Esto por qué os lo estoy explicando? ¿Por qué estoy siendo tan pesado? Simplemente para que veáis que no solamente en criptos, no todas las criptomonedas están en máximos históricos o muy alejadas de ellas, sino que en el mercado tradicional también es algo que está ocurriendo y es completamente normal porque el mercado pone a todo el mundo, a todo el que se merece en su sitio y al que no se merece para abajo, y hay muchas acciones y muchas criptos que nunca volverán a máximos históricos, pero es tu trabajo, es tu obligación encontrar cuáles son las mejores altcoins del mercado cuyo potencial es más grande que la competencia. Así que dicho esto, vamos al lío. Vladi, ¿por qué dices que realmente la altcoin season depende de Ethereum? Bueno, principalmente por el tema de la dominancia. Como bien sabréis, la dominancia en Bitcoin ha sido muy elevada. Justo en CoinMarketCap nos aparece que a día de hoy la dominancia en Bitcoin se encuentra aproximadamente en el 60%. No es real, sino que la dominancia está un poquitín más elevada. Actualmente, si nos fijamos directamente en CoinMarketCap, veréis que la dominancia en Bitcoin más o menos es de un 61,5%. Es decir, si nosotros partimos una tarta en trozos iguales, una tarta de 100 trozos, directamente Bitcoin se está comiendo 61,47 trozos de esa tarta, con lo cual nos está quedando muy poco margen para las altcoins. Con lo cual entendemos que para que haya un movimiento significativo, o bien se mueve Ethereum o bien se mueven las que hay detrás de Ethereum, pero para que se muevan mucho las que hay detrás de Ethereum y afecte a la dominancia en Bitcoin, se tienen que mover en un porcentaje muy elevado, cosa que a día de hoy es algo complicado. Me explico para que lo entendáis de una forma muy simple. Actualmente la dominancia de Ethereum es de un 10%, es decir, si dividimos el pastel en trozos iguales, Bitcoin se queda 61,5 trocitos de ese pastel, Ethereum se queda 10 trozos y el restante, que serían más o menos 30 trocitos o 29, se tienen que repartir entre todas las altcoins que quedan en el mercado cripto, es decir, muy poco. Con lo cual, para que la dominancia en Bitcoin se vea muy afectada, directamente lo que tendríamos que hacer es o bien Ethereum subir mucho o de lo contrario las altcoins que hay detrás de Ethereum que lo hagan una cantidad equitativa directamente a lo que podría hacer justo si nos fijamos con Ethereum. Es decir, si nosotros nos vamos directamente a CoinMarketCap, veréis cuánta es la capitalización de mercado de Ethereum, que actualmente se encuentra alrededor de unos 320.000 millones de dólares. Si nosotros cogemos y comparamos directamente con Ripple, con Solana o con BNB, veréis que no le llega a pisar por ahora ni los talones. No es que yo sea un fanático de Ethereum, simplemente entendemos que tiene una capitalización de mercado mucho más elevada que la competencia, con lo cual si lo comparamos directamente con la siguiente moneda, que es Ripple, veréis que tiene 140.000 millones de dólares. Es decir, incluso si Ripple se hace un por 2, no llegaría al market cap que tiene actualmente Ethereum. Con lo que para que haya un cambio significativo en la dominancia de Bitcoin, o bien Ethereum sube un 10%, o bien la siguiente moneda, que sería Ripple, debería subir más del doble, es decir, un 20%. Y así seguiríamos con la lista. Solana se tendría que mover 2 veces más. Es decir, ahora mismo vemos que el market cap de Solana es de 100 millones de dólares. Tendría que llegar a 200 y posteriormente tendría que llegar a 300, con lo cual se tendría que mover prácticamente
3 veces más. Si Ethereum se mueve un 5%, Solana se tendría que mover un 15% para que afecte de la misma forma a la dominancia. Y así estaríamos realizando los siguientes pasos con las próximas monedas. BNB prácticamente lo mismo y posteriormente tendríamos a Dogecoin, Cardano, Tron o Chainlink que no afectan ya para nada a la dominancia en Bitcoin. Es decir, si mañana Chainlink se coge y se pega una subida de un 20, un 30%, la dominancia en Bitcoin se va a quedar prácticamente estática. Lo mismo puede suceder con Avalanche, con Stellar, con Toncoin o con prácticamente todas las monedas que estén después de las principales, con lo que ya estamos entendiendo la base del movimiento importante para el altcoin season, que sería directamente Ethereum. Pero hombre, no solamente eso, sino que si nos fijamos en el TVL, es decir, dinero bloqueado que hay en el ecosistema cripto, y podemos comparar, por ejemplo, a día de hoy Ethereum con lo que podría ser Solana, veréis que en Solana hay unos 9.000 millones de dólares bloqueados. Es que en Ethereum estamos hablando de que hay prácticamente 4, casi 5 veces más. No solamente eso, sino que directamente nos podríamos ir a EigenLayer y veréis que solamente un protocolo dentro de la red de Ethereum tiene más dinero bloqueado que prácticamente todo el ecosistema de Solana junto. Y no estamos contando directamente ni a Lido, que tiene 25.000 millones de dólares bloqueados, ni a Aave, que tiene casi 17.000 millones de dólares. Es cierto que Lido y Aave tienen más cadenas, no solamente la de Ethereum, pero hombre, directamente con EigenLayer y Etherfi, que solamente tienen la cadena de Ethereum, estamos hablando casi de 20.000 millones de dólares bloqueados solo en el ecosistema de Ethereum, con lo cual entendemos que sigue teniendo un gran peso en el mercado. Y vemos que, hombre, pues parece ser que por la razón que sea, sigue entrando cierto dinero en el mercado cripto. No de la misma forma que pudo entrar en el año 2021, porque comparamos a Ethereum y veréis que llegó prácticamente a 100.000 millones de dólares bloqueados, pero ahora mismo estamos más o menos en la mitad, pero incluso hemos superado los números que tuvimos a mediados del año pasado 2024, antes incluso de tener los propios ETFs de Ethereum al contado. Vamos a ver también dos imágenes que yo creo que nos pueden ayudar a entender un poco la situación a día de hoy. En primer lugar, estáis viendo la acumulación que se está dando por parte de Ethereum. Aquí tenemos distintos balances, más de 100.000, balance entre 10.000 y 100.000, y justo aquí podríamos estar viendo la cantidad de direcciones que están acumulando Ethereum. Y hombre, pues prácticamente desde el 2018, pero no solamente eso, sino que durante los últimos meses está aumentando el crecimiento. Además, también las ballenas están acumulando bastante Ethereum. Aquí lo que realmente está ocurriendo es que el dinero está fluyendo de las manos débiles a las manos fuertes. Habéis visto cómo instituciones, BlackRock, Fidelity, Grayscale, pero no solamente ellos, porque obviamente cotizan con sus ETFs y necesitan comprar Ethereum, pero tenemos empresas como World Liberty Financial, que es la que tiene Trump, que a lo largo de estas últimas semanas ha estado comprando Ethereum de forma muy agresiva. Estamos hablando prácticamente solo de Ethereum de más de 200 millones de dólares. Y es actualmente su mayor posición en cripto. Y una imagen que me ha producido bastante curiosidad, que la quería compartir con todos vosotros. Aquí tenéis realmente el gráfico de la dominancia en Bitcoin durante el año 2021. ¿Qué ocurrió? Bueno, que la dominancia empezó a lateralizar, si nos fijamos, más o menos desde prácticamente julio, vamos a decir agosto, septiembre del año 2020, cayó muy fuerte, más o menos a mediados del año 2021 se disparó prácticamente del 60% hasta casi el 70%, y a partir de esa fecha, creo que empezó el movimiento que todos conocemos a día de hoy, la altcoin season del año 2021. Estamos hablando de una caída en la dominancia desde el 72% aproximadamente hasta el 40%. ¿Creo yo que este año va a ocurrir lo mismo? Bueno, la realidad es que no, porque Bitcoin se está adoptando de forma mucho más agresiva que lo que ocurrió en el año 2021 y parece ser que no la van a dejar caer tanto como sucede, pero lo cierto es que podremos tener un buen movimiento en altcoins y no hace falta que la dominancia en Bitcoin coja y de repente caiga al 40% ni nada por el estilo. Con que caiga un 5, un 6, un 7% ya tendríamos un movimiento muy bueno con altcoins durante un tiempo determinado. Y además algo que también me ha parecido muy curioso, si nosotros hacemos zoom veréis que más del 35% del top 100 de las altcoins son monedas del ecosistema de Ethereum. Lido, Arbitrum, Optimism, tenéis Shiba, Link, Pepecoin, Uniswap, Aave, Mantle, FED, el token de KuCoin, IMX, GRT, Wallcoin, Jasmy,
QNT, Sandbox, NS, Nexo, XNC, Maker, CRV y Aero. Es decir, están moviendo realmente un ecosistema en el cual se está basando prácticamente en Ethereum. Del top 100, que prácticamente 35 monedas sean solamente de Ethereum, destaca la importancia que tiene que Ethereum se mueva bien. No es que yo quiero que Ethereum se mueva mejor que Solana, no me malinterpretéis, porque yo, por supuesto, quiero que Solana se mueva bien, quiero que Raydium se mueva bien, quiero que Sui se mueva bien, yo quiero que todas las monedas del ecosistema cripto se muevan bien, pero entiendo que hay cierta dependencia aún en el mercado hacia Ethereum y hacia su ecosistema, y pienso que si Ethereum encuentra un suelo frente a la gráfica de Bitcoin, podríamos estar ante una de las mayores oportunidades de los últimos meses. Además, os voy a enseñar una cosa que me ha parecido bastante curiosa. Estamos actualmente viendo el mapa de liquidaciones. Esto simplemente es para que veáis dónde van a liquidar la mayor cantidad de posiciones, y actualmente Ethereum tiene dos zonas clave. Yo simplemente me intentaría mover con esas zonas. Como bien veis, por la parte baja del rango tendríamos aproximadamente los 2.100 dólares, que para mí sería, yo creo que una zona muy buena para reacumular Ethereum, y por la parte alta tenemos actualmente un doble techo. Bueno, de hecho es más un triple techo que otra cosa. Esa zona sería el nivel de los 4.100 dólares, que es donde mayor cantidad de posiciones cortas sean liquidadas por parte de la gráfica de Ethereum. Que esto, si nos vamos a la imagen, aquí veréis más o menos esa zona de los 4.100 dólares, que es actualmente un techo de mercado bastante importante. Si fuésemos capaces a lo largo de los próximos meses de rebasar esa zona, yo personalmente creo que tendríamos un momentum en las altcoins increíblemente alcista, y yo lo único que haría durante estas próximas semanas es intentar jugar con el posible rango que Ethereum está formando, un rango que debería ir más o menos desde los 2.200 dólares hasta más o menos los 2.800 dólares, y cuando ya podamos confirmar que Ethereum rompe esos 2.800 dólares, atacar e intentar romper en primer lugar la línea esta que hemos formado de tendencia bajista, y a partir de ahí 4.100 dólares, y a partir de esa zona el nivel de máximos históricos, el nivel prácticamente de los 5.100 dólares. Y además podríamos incluso comparar rápidamente. Está claro que Bitcoin hubiese sido la mejor compra a lo largo de estos últimos 2 años. Todos coincidimos en eso, pero como no somos adivinos y nadie, absolutamente nadie, se esperaba que Bitcoin se cogiese durante este último año y se hiciese un por 10 prácticamente, y las altcoins no se moviesen de la misma forma, yo creo que todo el mundo hubiese comprado Bitcoin. Está claro que todos hubiésemos hecho lo mismo, pero la situación no es esa. Ahora estamos en un mercado en el cual Bitcoin ya ha llegado a niveles muy elevados. 100.000 dólares Bitcoin. ¿Puede llegar a 200.000? Yo creo que sí, pero también si nos fijamos en la gráfica de Ethereum contra el par de Bitcoin, hombre, pues parece ser que está intentando formar un suelo. Si nos fijamos en un gráfico semanal, estamos hablando que Ethereum contra el par de Bitcoin no ha tenido apenas subidas, y esas subidas han sido simplemente subidas para seguir cayendo, y llevamos bastante tiempo, prácticamente desde noviembre del año 2024, sin ver ningún tipo de subida significativa del gráfico de Ethereum contra el par de Bitcoin, con lo cual, hombre, estamos hablando de diciembre, enero, y nos plantamos directamente en febrero. Estamos hablando de 3 meses en los cuales Ethereum se ha comportado realmente mal. Yo personalmente creo que ya no es que merezca la pena, porque puede haber una reversión, pero si nos fijamos, estamos hablando de una gráfica que durante los últimos 3 años no ha hecho más que caer. No sé si este es el suelo, no sé si no lo es, no tengo ni la menor idea, obviamente no puedo adivinar el futuro, pero lo que sí que creo es que estamos ante una muy posible buena oportunidad de compra en la gráfica de Ethereum, y que si rebota contra el par de Bitcoin debería hacerlo con muchísima fuerza, al menos en el corto plazo, al menos lo que sería en un gráfico semanal, para intentar llegar a esta línea azul y a partir de esos niveles seguir cayendo. Pero si fueses capaz de llegar a esa línea, estamos hablando solamente del par Ethereum Bitcoin, un posible movimiento de un 60%, que vuelvo a repetir, debería llegar hasta estos puntos y volver a caer de nuevo, pero sería una oportunidad muy buena. Y por lo que veo se está hablando últimamente, que está cogiendo mucha fuerza el tema de la QE versus QT por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Yo de verdad os recomiendo que tampoco le deis demasiadas vueltas al asunto y tampoco intentéis encontrar el porqué de todas las cosas que pasan en este mundo. Yo simplemente entiendo que ahora mismo estamos en una situación macro en cuanto a las altcoins, bueno, que simplemente no llama la intención para invertir. Muchas altcoins están rellenando ciertos imbalances y a partir
de esos momentos volverá a ser muy buena oportunidad de compra, o bien cuando Bitcoin vuelva a caer desde los $88.000 aproximadamente hasta los 86.000, o bien de lo contrario cuando Bitcoin sea capaz de romper por encima de los máximos históricos. Creo que tampoco tiene mucho mayor misterio. Mientras tanto, simplemente fíjate en un par de altcoins buenas, pues tipo Solana, Hype por ejemplo, Sui, Ondo, algunas buenas monedas del ecosistema de Ethereum tipo Aave, Chainlink, yo que sé, cualquiera que os llame la atención, y a partir de ahí, bueno, pues yo simplemente creo que os irá bastante bien. Tampoco le voy a dar demasiado bombo a este asunto. Aquí simplemente, bueno, pues nos dicen que por lo general, bueno, para que lo entendáis de una forma muy sencilla, cuando la Fed opta por políticas de estímulo como el QE, suele ser una señal para los inversores de que hay viento a favor para activos de riesgo como las acciones. La liquidez fluye, tasas de interés suelen permanecer bajas y el apetito por el riesgo aumenta. En cambio, cuando se escucha la melodía del QT, es un aviso para apretar los cinturones. Bueno, la realidad es que las acciones en Estados Unidos están en máximos históricos, con lo cual la QT sinceramente no nos ha importado demasiado, pero sí que es cierto que la cripto, bueno, pues les está afectando un poco más de la cuenta. Yo sinceramente no me voy a complicar demasiado con este tema, simplemente lo quería comentar muy rápido por encima para que me deis vuestra opinión. Lo que sí, porque que vamos a comentar muy rápido es lo que están haciendo con las memes. CZ, el ex CEO de Binance, nos comentan que, bueno, listaron una moneda que se llama TST, que si la vemos durante CoinMarketCap veréis que es una moneda que no valía para absolutamente nada. De hecho, creo que simplemente se llama Test, es literalmente una meme coin que se ha listado durante estos últimos 2 días. Ha llegado a $0,53, pero mirad de dónde viene. El 7 de febrero de 2025 la moneda estaba en $0,01 y ha llegado a $0,5. Haced vosotros los cálculos de cuántas X ha subido esta moneda. Está claro que no sirve para absolutamente nada, y aquí nuestro amigo simplemente intenta justificar un poco el porqué de las cosas. Nuestro amigo se está llevando de fuera de los fundamentales. No, yo soy un constructor, siempre me fijo en fundamentales. Este Z ahora mismo dentro, bueno, pues le gustan más las meme coins y demás. Bueno, en resumidas cuentas, que el tío intenta justificar el por qué ha hecho lo que ha hecho. La realidad es que el mundo cripto es una pocilga y es un mercado en el cual todos lo único que pretendemos es ganar dinero. La moneda se llame Aave o la moneda se llame Shiba Coin, Pepe Inu o lo que sea, nos da absolutamente igual. Es un mercado de locos, emparanoiaos y ludópatas. Solamente queremos ganar dinero, lo hagas de una forma o lo hagas de otra. Yo simplemente os recomiendo que cojáis un par de monedas fuertes, os mantengáis estables con ellas y, bueno, pues al final el tiempo nos dará la razón. Estamos en un momento complicado pues en el mercado cripto. Yo creo que todo esto va a ir a mejor. Ya lo hemos pasado en varias ocasiones. Pasó en septiembre, octubre del año 2023, antes de pegar Bitcoin la subida, y pasó también en el verano pasado, antes de que Bitcoin tuviese la subida hasta los $110.000. Todo el mercado son momentos, buenos momentos y malos momentos. Tu intención ahora mismo es simplemente sobrevivir a unas malas condiciones de altcoins. Espero que el vídeo te haya gustado y nos vemos a la próxima.